Y hoy me sumo a la tendencia a expropiar es. Expropiar es el decreto 0108-2025 que permite al gobierno Petro tomar posesión de propiedades sin el debido proceso legal. Imagina ser un ciudadano común, dueño de un pequeño terreno heredado de tu familia, donde cultivas para sostener a tu familia. De repente, el gobierno, invocando la conmoción interior, decide que tu tierra es necesaria para un proyecto de reforma agraria o reincorporación sin consultarte o darte la oportunidad de defender tu derecho de propiedad en un tribunal. O sí, pero quién sabe cuándo. Este decreto te deja sin opciones, sin compensación adecuada y sin la seguridad de que tu propiedad está protegida. Esto es un claro ejemplo de cómo se vulnera la estabilidad y la justicia en nuestro país con esta conmoción interior. En Colombia, un proceso de expropiación normalmente requiere un motivo de utilidad pública o interés social, seguido de una negociación voluntaria por un término para intentar una compraventa consensuada. Si no se llega a un acuerdo, se emite un acto administrativo de expropiación, se asegura una indemnización previa y justa y se procede a un proceso judicial donde se debate y sentencia la expropiación. En contraste, este decreto 0108-2025 de Gustavo Petro omite todo eso, el debido proceso, al permitir expropiaciones administrativas sin una negociación exhaustiva o la garantía de un juicio completo, utilizando la conmoción interior para justificar acciones que evitan el control legislativo y judicial. ¿Para qué? No sé, pero esto pone en riesgo la seguridad jurídica al no asegurar una indemnización justa y transparente. ¿Y quieres saber más? En Colombia el proceso de expropiación está regulado por la Constitución Política y varias leyes, siendo el procedimiento normal el siguiente. Lo primero es un motivo de utilidad pública o interés social. Esta expropiación debe fundamentarse en motivos definidos por el legislador como de utilidad pública o interés social. Esto de acuerdo al artículo 58 de la Constitución Política de Colombia. Luego viene una negociación voluntaria. Antes de iniciar una expropiación, el Estado debe intentar una negociación directa con ese propietario para llegar a un acuerdo de compraventa. Ley 388 del 97. Esta fase suele durar unos 30 días hábiles. Acto administrativo. Si no se logra un acuerdo, el Estado entonces emite un acto administrativo declarando la expropiación, justificando los motivos y detallando el bien a expropiar. Luego viene la indemnización previa. La indemnización debe ser pagada o depositada antes de que se produzca el traspaso del bien, antes. Esta compensación debe ser justa y consultar tanto los intereses de la comunidad como los del afectado. Y después viene un procedimiento judicial. Si no se logra lo anterior, la expropiación entonces se realiza mediante un proceso judicial donde se interpone una demanda, se discute la indemnización y ya ahí sí se emite una sentencia que decreta la expropiación. Esto de acuerdo entonces a las normas del Código Procesal Administrativo y General. Entonces, aquí hay un control judicial completo y existe un constante control para garantizar el cumplimiento de requisitos legales y sobre todo constitucionales, así para asegurar una indemnización justa. Entonces la crítica al decreto de emergencia de Gustavo Petro está clara. El decreto 0108-2025 es criticado porque omite todo el debido proceso. ¿Sí? El decreto permite la expropiación administrativa sin la necesidad de pasar por el proceso que ya vimos y el judicial detallado y previo, lo cual se percibe como que una expropiación express que vulnera los derechos del propietario a una defensa adecuada y a una justa indemnización previamente acordada o fijada por un juez. Uso de la conmoción interior, pues obvio, se critica que ese uso de la conmoción interior es una justificación para evitar estos procesos, saltárselos y favorecer a ciertos sectores, lo que va a llevar a abusos de poder, permitiendo expropiaciones sin la adecuada revisión y control. Y la seguridad jurídica, pues se eliminarán todos esos pasos necesarios para el debido proceso y se pondrá en riesgo la seguridad jurídica y la propiedad privada, que es el pilar fundamental del Estado de Derecho en Colombia. Y no habrá transparencia en la negociación. Ese es el asunto. La indemnización no será justa o adecuada y no se asegura un proceso judicial completo. Y estas son entonces las críticas que son demasiado preocupantes porque empezamos a ver
una especie de dictadura montada a través de un decreto de conmoción. Entonces, colombianos, debemos estar alertas y unidos. Compartir información y conocimiento fundamentado es una poderosa herramienta para contrarrestar los excesos de un gobierno desastroso y autoritario. No olviden darle like y suscribirse a este canal y compartir este contenido. Unidos, salvaremos a Colombia. Hasta una